A medida que la Europa cristiana se fue expandiendo, fueron surgiendo diversos tipos de entidades políticas relacionadas a títulos nobiliarios jerárquicos. Estas derivaron en términos que se usan hasta la actualidad, aunque a decir verdad, la connotación de los mismos ha ido variando hasta llegar incluso a tener un significado totalmente diferente al que conocemos hoy en día. ¿Te interesa repasar estos términos? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Antes de comenzar, es importante hacer unas aclaraciones. Los términos de hoy tienen su origen en Europa. Estas categorías estatales dominaron el continente por muchos siglos hasta la decadencia de las monarquías que comenzó con la Revolución Francesa y el inicio del surgimiento de las repúblicas durante el siglo XIX. Estos estados eran gobernados por diversas casas reales, que hacen referencia a que los títulos podían ser hereditarios. A medida que las dinastías adquirían más poder, iban extendiendo sus dominios incluso en países bastante alejados, en los que incluso los monarcas ignoraban los idiomas. ¿En serio se memorizó su título? Gracias a lo anterior y a los matrimonios interdinásticos que eran el pan de cada día en Europa para formar vínculos y alianzas, los diversos estados se fueron unificando. Uno de los primeros países en hacerlo fue Inglaterra. Los 7 reinos de la heptarquía anglosajona son unificados en el 927 por el rey de Wessex, Athelstan. Con estas aclaraciones, espero dejar en claro que en realidad estos términos hacen referencia a una jerarquía monárquica dentro de un mismo universo. Asimismo, los términos han variado, e incluso al día de hoy muchos de ellos son aplicables, aunque no se puedan comparar con los antiguos estados durante las edades media y moderna. Imperio probablemente es el término más controversial de la lista, en vista que a veces designar a uno es un tema de subjetividad. Pero primero, veamos el significado del término, que refiere a una organización política que extiende su dominio a otros pueblos mediante el poder centralizado en un emperador. Aunque en la actualidad ningún estado se autodenomine como un imperio, muchos consideran a Estados Unidos o a China como tal, en vista y han extendido su influencia económica, cultural y militar por muchos países. Por tal motivo, este es el único término de la lista que no está necesariamente ligado al de una monarquía. Ahora, según las jerarquías monárquicas de Europa, emperador es el máximo rango al que un estado podía aspirar. El imperio más representativo del continente fue Roma, la cual pasó de ser una república a un imperio en el 27 a.C., luego de la proclamación de Augusto como tal. Esto significó que absolutamente todos los estados organizados europeos del momento estaban bajo el dominio romano, y a partir de aquí es que muchos estados europeos quisieron imitar su legado. Probablemente reino es la denominación más popular de esta lista, en vista que la hemos escuchado en diversos estados, incluso fuera de Europa. Pero a decir verdad, este término se origina a partir del vocablo latín regnum, por lo que su significado original aplicaba a las monarquías gobernadas por un rey según la concepción europea. Durante la antigüedad y Edad Media, los reinos no necesariamente eran identificados como estados, sino que refería a un conjunto de territorios y súbditos bajo el dominio de un rey. A medida que la cristiandad se iba extendiendo por Europa, se iban fundando más reinos, los cuales estaban estrictamente vinculados al poder clerical. Este hecho fue consolidado desde la coronación de Carlomagno por el Papa como Sacro Emperador. Con el tiempo, el término se fue extendiendo a toda monarquía dirigida por un gobernante rodeado de una nobleza. Por eso es que existen ciertas denominaciones de reino incluso fuera de la Europa cristiana, por más que probablemente estos estados no se hayan denominado a sí mismos como reinos. En la actualidad, el término sigue siendo usado por una gran cantidad de estados en sus nombres oficiales, aunque decir verdad, la influencia del rey o reina dentro de la política varía según el país. Podemos encontrar monarquías absolutistas como Arabia Saudita, o monarquías constitucionales en donde la realeza representa más la imagen del país que un poder político. El término ducado es usado desde la Edad Media y refiere a un territorio o feudo dominado por un duque o duquesa, el cual
dentro de la jerarquía monárquica europea sería el tercer nivel luego de emperador y rey. Es importante resaltar que todos esos términos tienden a variación para enaltecer el nombre o el valor del tipo de estado. A lo largo de la historia encontraremos varios estados que oficialmente eran denominados como Gran Ducado o Archiducado. El caso más icónico, el Archiducado de Austria, que se denominó así por ser tanto el estado más poderoso del Sacro Imperio Romano Germánico como por estar asociado a la Casa de Habsburgo, la dinastía más influyente de la agrupación. Otro ejemplo es el caso del Gran Ducado de Finlandia, el cual hizo parte del Imperio Ruso, pero que tenía un gran nivel de autonomía. Aunque a decir verdad, este título fue heredado, pues se usaba desde el dominio sueco sobre el país de los fineses, por lo que rebajarlo a una provincia hubiese sido catastrófico. En la actualidad, existe únicamente un estado con esta denominación, el Gran Ducado de Luxemburgo, el cual formó parte de los Países Bajos y luego de la Confederación Germánica, por lo que a la larga pudo sobrevivir. En la actualidad, se rige como una monarquía parlamentaria constitucional. Como su nombre lo indica, un principado es una monarquía gobernada por un príncipe. Diversos estados recibieron esta nomenclatura durante la Edad Media, originariamente para designar a los territorios que los reyes cedían a sus herederos. Con el tiempo, se convirtió en una categoría jerárquica de un estado monárquico menor y no siempre autónomo. Un caso representativo fue el Principado de Bulgaria, el cual pasó de ser una provincia a un estado vasallo del Imperio Otomano en 1878. Al conseguir su autonomía completa en 1908, fue ascendido al estatus de reino. En la actualidad, aún existen 3 principados soberanos: Andorra, Liechtenstein y Mónaco, de muy modesta extensión territorial. Asimismo, 2 regiones históricas mantienen este estatus como un título honorífico en el sentido más tradicional, pues sus respectivos príncipes son los herederos al trono de su padre, el rey. Estas son Asturias y Gales, cuyos soberanos honoríficos son los futuros reyes de España y Reino Unido respectivamente. El condado fue en la antigüedad una entidad regida por un conde. Al igual que un duque, este fue un título europeo con el que el rey demostraba gratitud a ciertos colaboradores. Su origen etimológico proviene del latín comitem o compañía. Por extensión, los condados eran las tierras entregadas por el rey al conde. Los condados podían ir ganando poder e influencia hasta convertirse en reinos, como fue el caso de los condados de Castilla y Aragón, que llegaron a convertirse en los reinos más influyentes de la historia española. Los condes tenían equivalentes en ciertos lugares de Europa. En Escandinavia y en la Inglaterra medieval se usó el término earl, mientras que en los estados germánicos eran conocidos como graf. En la actualidad, el término condado sigue siendo utilizado en algunos países como una forma de división administrativa de primer o segundo nivel y como un equivalente a municipio. Uno de los casos más representativos es Estados Unidos, que divide a 48 de sus 50 estados en diversos condados. Aunque el nombre de marca no suene mucho, es probable que el de marqués sí, y este es el título del señor feudal gobernante sobre este tipo de territorio. Las marcas eran usadas en la Edad Media como un territorio fronterizo entre un imperio o reino con otro estado probablemente hostil. Aquí se colocaban puestos de avanzada para avisar en caso de una posible invasión, además de controlar el tránsito. Por lo anterior, los marqueses originariamente eran nobles con conocimientos militares. Una de las marcas más recordadas fue la marca hispánica, establecida por Carlomagno para evitar incursiones de los omeyas establecidos en la península ibérica. Un estado actual que se creó como una marca fue el Margraviato de Austria, entre el Sacro Imperio y Hungría, aunque con el tiempo se convirtió en el archiducado más importante de la agrupación. Las marcas fueron los primeros territorios de esta lista en desaparecer. Hacia el siglo XII, ya casi todas habían sido absorbidas por otros estados o ascendidas a otro estatus, pues a medida que se establecían relaciones diplomáticas entre los países, fueron quedando en desuso. A pesar de esto, el título de marqués sí prevaleció. En fin, estos han sido los términos del día de hoy. ¿Conocías el origen de ellos?
¿Sabes el origen de otras categorías jerárquicas? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!